我觉得卷成明面。马上就好了，我给你搞点纸啊。 No sabíamos si tratar este tema o no porque de momento no nos está afectando en el día a día de manera significativa, pero creo que puede llevarnos a cuestiones interesantes y al final nos hemos animado. La semana pasada, durante uno de nuestros directos callejeros, algunos usuarios comenzaron a preguntarnos qué había de cierto en los rumores sobre una nueva epidemia en China. Y la verdad es que nos pilló sin tener mucha idea de lo que decían. Aclaró que no estábamos en una aldea remota, sino aquí en Changsha, capital de Hunan. Y os recuerdo, por si os lo perdisteis, que en los directos de esos días en YouTube y en la otra plataforma celebramos la Nochevieja con las calles a reventar de gente y fuimos a un nuevo centro comercial con algunas de sus plantas igual de llenas. Es decir, los que nos seguís ya sabéis que la situación no tiene nada que ver con los momentos de crisis de la pandemia, pero tampoco hay que irse al otro extremo y decir no pasa absolutamente nada, nunca habíamos estado más sanos. Lele se ha pegado casi todo nuestro último viaje de 2 meses y medio con una bronquitis causada por el dichoso micoplasma, una infección bacteriana que también causó una oleada de noticias apocalípticas hace un tiempo. Y yo acabo de pasar por un resfriado, creo que se notó en el último vídeo. Sabéis que lo solemos sufrir a menudo, aunque esto tampoco es raro si tienes hijos y vives en una zona con una alta densidad de población. Pero lo cierto es que hay una oleada de enfermedades respiratorias, igual que cada invierno. Sí, pero esta vez quizás está afectando a más gente. Y es verdad que entre los causantes de esas enfermedades hay un virus nuevo, entre comillas, que es el ya famoso metaneumovirus humano. Aunque se descubrió en 2001 y se estima que lleva más de medio siglo pululando entre nosotros. O sea, es más nuevo que la gripe, sí, pero nada que ver con lo que supuso el COVID. Además, aunque ese virus está entre los causantes de la ola, no es su principal agente. Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de China actualizan su información cada semana. Son datos públicos a los que cualquiera puede acceder. En ellos podemos ver el impacto de más de 10 patógenos, entre los que destacan los virus de la gripe y los rinovirus, con cerca de un 19% de los casos graves. Mientras que el virus nuevo queda en cuarto lugar como causante del 4,5%. Si miramos los datos de los casos leves, su porcentaje asciende al 6,1%, llegando al tercer puesto. Y solo llega a ser la segunda causa para los niños de entre 0 y 14 años con un cuadro leve. O sea, los medios y las cuentas de redes sociales que hablan de ese virus como el responsable de la ola están desinformando a su audiencia. Luego está la cuestión del colapso sanitario, así en su conjunto. Vale, en las noticias de aquí hemos visto que algunos hospitales se han llenado de pacientes y en no pocos casos son niños. Pero una vez más hay que tener en cuenta la enorme densidad de población de algunas zonas del país y la facilidad con la que los centros pueden acabar en esa situación. Esta es una de las razones por las que hubo que construir los hospitales aquellos de Wuhan a toda prisa. Desde entonces se ha fortalecido la llamada atención primaria con centros de salud cada vez más completos en muchos barrios, de manera que no todo el mundo se concentre en los 4 típicos hospitales centrales de cada ciudad. Pero me temo que todavía queda mucho por hacer en ese sentido. De todos modos, es falso que el sistema sanitario haya colapsado. Y si las autoridades piden a la gente que no vaya a los hospitales con síntomas leves, no es porque no puedan tratarlos, sino porque se podrían contagiar de algo más grave allí. La madre de Lele, sin ir más lejos, hace poco fue al hospital por unas alergias y se llevó una gripe de regalo. Pero vamos, esto pasa en China y en otros muchos lugares del mundo. Como podéis apreciar, aquí dentro del centro comercial el uso de mascarillas brilla por su ausencia, excepto en el caso de algunos dependientes, sobre todo si sirven comida. Este edificio lo acaban de inaugurar y hemos venido porque es una parte de la ciudad que no conocíamos. El centro de salud de nuestro barrio se ve muy tranquilo desde fuera. Dentro no sé si podremos grabar. Pues muy poca gente, la verdad. Pero eso no implica que en otros sitios no estén a tope. Ahora bien, decir que la sanidad en su conjunto ha colapsado. Ya a finales de 2023, Tong Xiaohui, el director del Instituto de Enfermedades Respiratorias de Pekín, comentó que es normal tener este tipo de epidemias en invierno. Pero ahora podríamos ser más vulnerables por haber pasado años libres de varios de sus agentes gracias a la política de 0 casos. Es decir, nuestro organismo se relajó durante ese periodo y ahora
ahora lo pasamos peor con los resfriados y las gripes, pero eso tampoco es algo exclusivo de China. También es muy posible que después de la pandemia mucha gente tenga más cuidado con ese tipo de enfermedades a las que antes no dábamos mayor importancia. Recordad que aquí se habló mucho de las secuelas que podía dejar el COVID, y este invierno cantidad de familias con niños y mayores enfermos aprovecharán el fin de semana para ir al médico a hacer un chequeo por si las moscas, dando lugar a esas imágenes de centros de salud llenos que también suelen verse por otras dolencias. Por ejemplo, aquí es muy típico que las consultas de los oculistas, dentistas y demás estén a tope los sábados y domingos, que es cuando millones de familias aprovechan para hacer la revisión o el tratamiento de turno. Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de China también ofrecen datos del norte y el sur del país. Como hemos dicho antes, en ningún caso vemos que este nuevo virus sea el principal causante, pero en el sur predominan los rinovirus y en el norte las gripes, sobre todo la de tipo A. Y como podéis apreciar en este gráfico, lo más significativo de las últimas semanas, sin duda, muy por encima de cualquier otro patógeno, es la gripe, representada por esa línea verde que se dispara. Por cierto, mientras preparábamos este vídeo se han publicado datos más recientes de cuando estaban saliendo todas esas noticias. Y resulta que el nuevo virus se mantiene igual. Ha subido un 0,1% entre los casos leves y un 1% entre los hospitalizados, mientras que la gripe lo ha hecho en un 6,2% y un 5,4% respectivamente. Y además, el pico griposo que veíamos en el norte se ha extendido al sur, convirtiéndose allí también en la primera causa. Es decir, con los datos actuales, esta vez sí podemos decir que el aumento en el número de afectados por enfermedades respiratorias se debe a una ola de gripe, pero supongo que ese nivel de investigación es mucho pedir para algunos medios, y hablar de un nuevo virus en China funciona mucho mejor para atraer al público. Es más, los casos de gripe del norte, que es donde más fuerte ha pegado, son más bajos que los del año pasado en el mismo periodo. O sea, más allá de las imágenes de los hospitales que vienen produciéndose desde antes de la pandemia, no hay nada a lo que agarrarse. Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de China también tienen acceso a los datos de otros países, igual que ocurre a la inversa, y en las últimas semanas se está viendo un aumento significativo de los casos de gripe en todo el hemisferio norte, así que lo más probable es que estemos viviendo el mismo fenómeno, pero con efectos algo más llamativos en las zonas más densamente pobladas de China. Aquí algunos medios, numerosos internautas e incluso más de un creador de contenido extranjero han denunciado la falsedad de las noticias sobre el colapso sanitario, y también hay quienes han señalado el daño que puede hacer todo esto al país y a los propios chinos, porque menos gente querrá venir de viaje justo ahora que es más fácil desde cantidad de países, y también puede aumentar el rechazo a los chinos que vayan al extranjero. Además, por lo visto, quienes trabajan en el comercio exterior han recibido muchas preguntas de sus socios y clientes desde otras partes del mundo. Se ha generado mucha inquietud por el asunto, y los comerciantes chinos en plan, pues no sé muy bien de qué me hablas. A nosotros también nos ha sorprendido un poco el extremo al que ha llegado todo esto. La semana pasada pensábamos, es una historia sin base alguna, no va a ir muy lejos, pero nos ha preguntado más y más gente, y nos parece que se ha alcanzado un nivel lamentable de desinformación. En China las autoridades y los medios no hablan de un nuevo virus, ya hemos visto que de nuevo no tiene nada. Ni siquiera hablan de nuevas cepas de la gripe, porque la que está causando la ola en China es la H1N1 PDM09, una gripe de tipo A bien identificada. Pero una vez más, eso no significa que no esté pasando nada. Hay gente preocupada porque está pegando fuerte y los expertos están ofreciendo información al respecto. Pero es una ola de gripe y no están imponiendo cuarentenas ni nada parecido. Eso sí, nos están comentando que si lo queremos evitar, las mascarillas vienen bien. Y ya nos han avisado, el pico llegará a mediados de este mes, coincidiendo con la locura migratoria del Año Nuevo chino. Millones de personas volverán a su localidad natal por las celebraciones y una parte las pasará en la cama con fiebre. Pero esto tampoco es nada nuevo. En los últimos años hemos visto campañas de vacunación contra la gripe. Y por ejemplo, Lele y Beibei siempre se las ponen. Mi suegra y yo somos un poco más pasotas para eso, pero esta vez yo he decidido que también me voy a vacunar, porque estoy bastante necesitado de descanso. Cuando volvamos al pueblo de Lele serán por fin nuestras vacaciones, porque su madre
madre nos ayudará con la niña y no quiero estar hecho polvo. Aunque es posible que acabe así de todos modos, porque por lo visto la vacuna necesita unas 2 semanas para hacer efecto. Y nosotros estamos todo el día afuera, a veces en sitios con mucha gente, en fin. Eso es todo por hoy. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde tenéis más contenido, como directos y mis clases de mandarín. Muchas gracias. ¡Hasta luego!